Vamos a platicar en torno a esta festividad de Simchat Torah, y esta vez vamos a apoyarnos en unas imágenes porque aquí sí hay muchas cosas visuales, no son de la fiesta, son de otras cosas. Voy a explicar rápidamente de qué se trata la fiesta para pasar al tema central que quiero abordar, que es, como ya saben, mis enfoques son eminentemente históricos. Entonces, la festividad de Simchat Torah se basa en la tradición judía, según la cual cuando Moshe y el pueblo de Israel durante el Éxodo llegan a Sinai, es en estas fechas. Es decir, viene el Éxodo, son varias semanas en las que van transcurriendo los acontecimientos del cruce del Mar Rojo, etcétera, etcétera, pero llegan al monte Sinai en estas fechas, y entonces es en estas fechas cuando se recibe la Torá. Esto obviamente está simbólicamente muy unido al concepto de Shavuot, que es la fiesta de Sukkot, y toda la relación que tiene con que es la fiesta del final de las cosechas. Entonces hay un vínculo muy fuerte con la memoria del Éxodo, en el sentido de que en Sukkot, como veíamos la semana pasada, la orden es vivir en tiendas o en cabañas, para recordar que durante 40 años en el desierto se estuvo viviendo en tiendas y en cabañas. Entonces está muy vinculado con el Éxodo, y por eso la tradición judía ubica que en estas fechas se recibió la Torá. Entonces se hace esta celebración de Simchat Torah, el gozo de la Torá, pegada con otra festividad que se llama Shemini Atzeret, que es la convocación del octavo día. Es decir, son los 7 días de Sukkot, Shemini Atzeret y Simchat Torah. Entonces es la época en donde el pueblo judío manifiesta de la manera más completa y compleja todo lo que representa la Torá para el pueblo judío. Es decir, el gozo de la Torá, eso es lo que significa literalmente Simchat Torah. El regocijo de que Dios se reveló, es un regocijo extraño, ¿no? El regocijo de que Dios se reveló y le dio al pueblo judío una serie de prohibiciones. No comas esto, no comas aquello, no hagas esto otro. De repente somos un poco extraños para las cosas que nos regocijan, pero es obviamente algo que va más allá de eso, ¿no? Se refiere más bien al regocijo de que se estableció un canal de comunicación entre Dios y el hombre. Aquí probablemente me remito otra vez a una similitud con la tradición cristiana, que supongo es la manera en la que más fácilmente lo pueden ir entendiendo. No sé qué tanto conozcan el Evangelio de Juan, pero por lo menos si recuerdan el capítulo 1, es muy famoso todo el discurso de Logos, cuando empieza el Evangelio de Juan diciendo: en el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. Otras traducciones ponen el Logos era divino. Dice: este estaba en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas. Sin él nada de lo que ha sido fue hecho. Dice, y más adelante dice: y el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Bien, todo este discurso de Logos está tomado de un contenido de la filosofía que se desarrolló en el judaísmo alejandrino. Judaísmo alejandrino, estamos hablando del judaísmo helenista por excelencia. Alejandría fue la ciudad donde una gran comunidad judía, muy grande en número, muy poderosa económicamente hablando y de muy alto nivel cultural, fusionó de una manera magistral los contenidos del helenismo con los contenidos del judaísmo. El más importante exponente fue Filón de Alejandría, un filósofo que habrá nacido unos 20-25 años antes del inicio de la era cristiana, que murió por ahí del año 50. Filón de Alejandría es el primero en tomar este tema que originalmente es de la filosofía platónica, el concepto de el logos, y es el que lo adapta a la teología judía. Entonces Filón desarrolla un discurso muy parecido al de Juan, más bien es al revés. El Evangelio de Juan se basó en Filón. El Evangelio de Juan desarrolla un discurso muy parecido al de Filón, solamente que en la concepción de Filón, judío al final de cuentas, el Logos no es una persona, no es Jesucristo obviamente, sino la Torá. O sea, si quitáramos las referencias a Jesucristo del Evangelio de Juan y pusiéramos referencias a la Torá, tenemos el perfecto discurso de cómo Filón explicó lo que representa la Torá para el pueblo judío. En el principio era la Torá, y la Torá estaba con Dios, y la Torá era divina. Si la Torá estaba desde un principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de ella. Sin ella, nada de lo que ha sido fue hecho. Luego más adelante, y la Torá se hizo
materia. La Torá, podríamos decir, se hizo texto y habitó entre nosotros. Y por medio de ella vimos la gloria de Dios mismo, ¿no? Entonces, esto es lo que representa la Torá para el pueblo judío, el canal mediante el cual Dios estableció una comunicación entre lo espiritual y lo material, entre lo que simbólicamente representamos como los cielos y la tierra. Entonces, se trata algo más que el texto. La Torá no es nada más el texto. Si nos ponemos a razonarle, por ejemplo, pregunta clásica, pregunta de campeonato, de esas que siempre me mandan en Facebook y me dicen, a ver si sabes tanto. Y me hacen una pregunta que hacen desde hace 3000 años. No es la gran pregunta. Me dicen, a ver, ¿quién escribió la muerte de Moisés? Si Dios le dictó la Torá a Moisés, ¿cómo pudo escribir su propia muerte? Perdón, tengo que contestar. La pregunta es boba, es muy boba. Al caso, o sea, se supone que la Torá se de Sinai, pero la Torá nos cuenta todo lo que pasó después de Sinai. No se trataría nada más de la muerte, sino de todo lo que viene después de Sinai. ¿A poco Dios le dijo a Moisés desde Sinai todo lo que iba a venir después de Sinai? No, es obvio que la dinámica de escritura de la Torá no fue, me trepo al monte Sinai, me dan ya todo un rollo envuelto y ya lo bajo. De hecho, la Torá es muy explícita al decir que Moshe baja con 2 tablas, con los 10 mandamientos, pero no más que eso. A lo largo de la Torá, o sea, después de Éxodo 20, que es el momento en Sinai, hay un montón de párrafos, secciones de la Torá que empiezan con las palabras Vayomer Adonai Moshe Lemor, que significan, y entonces habló Dios a Moisés y le dijo. Es decir, la Torá registra un diálogo continuo a lo largo de todo el Éxodo. Entonces, si nos tenemos que imaginar a Moisés escribiendo, tenemos que imaginarlo siempre escribiendo, no nada más en el momento de Sinai. Entonces, es un proceso más complejo que ello. Ahora bien, según la propia Torá, ¿qué es lo que Dios le revela a Moisés allí? Las leyes para el pueblo de Israel. Y la Torá, tal y como la conocemos, tiene mucho más que leyes. Tiene toda la narrativa del Génesis, toda una narrativa histórica o mitológica, dependiendo del punto de vista de cada quien, pero también tiene toda la narrativa del Éxodo, es decir, no nada más es el código de leyes. Entonces, la Torá, tal y como la conocemos ahorita, es un libro complejo. ¿A qué me refiero con un libro complejo? A que no es la obra de un autor que se sentó a escribir hasta que la acabó. La evidencia propia en el mismo texto de la Biblia demuestra que en el tiempo de Moshe el contenido de la Torá debió estar, disperso en varios libros. No nada más los 5 que conocemos, sino disperso en varios libros. ¿Por qué? Porque en esa época se escribía así. Es decir, en la época de Moisés no se escribía en papel, no se escribía en pergamino todavía. Ese era un lujo que apenas se estaban empezando a dar algunos miembros de la casta sacerdotal egipcia, que para notas rápidas lo hacían en pergamino, pero básicamente todo se escribía así. Este es un ejemplo, no estoy viendo, así que voy a parar, porque más o menos me acuerdo de cómo organicé las fotos, pero no me quiero equivocar. Este es un ejemplo de tablilla en arcilla de la cultura sumeria, que son los que inventan la escritura. Entonces, lo que estamos viendo allí es una típica escritura cuneiforme. ¿Por qué le llamamos cuneiforme? Porque se escribía con una cuña, es decir, a una varita, generalmente de un carrizo, se le hacía un corte en diagonal para que terminara en punta, vista de perfil, pero fuera redondo. Entonces, se pudieran hacer diferentes tipos de golpe. Por ejemplo, ustedes pueden ver que este es muy lineal, una línea muy delgada, pero que esto es como la marca donde están apoyando toda la varilla, entonces se hace como un triangulito. Este es un tipo de escritura cuneiforme. Obviamente, para poder escribir con una cuña, entonces se tenía que hacer en arcilla. ¿Qué se hacía con la arcilla? Se hacía esta tablilla, y cuando todavía estaba fresca, se escribía el texto. Luego esto se metía a un horno a cocinarse, y ya endurecido, se pasaba al archivo. De Sumer, de la antigua Sumeria, del antiguo imperio Akkad, del antiguo imperio Gutú, del antiguo imperio paleobabilónico, los primeros babilónicos, los casitas.
del imperio asirio, del imperio mitanio o también llamado urrita, del imperio hitita y de las regiones, de las naciones cananeas, se han recuperado la cantidad que quieran de esto, miles y miles y miles de tabletas de arcilla. Algunas, la mayoría, son registros administrativos. Por ejemplo, de Sumeria, lo que más se ha recuperado son registros de las existencias de cerveza, así que se ve que ya desde entonces la cerveza está presente en la cultura de la humanidad. Entonces, digo, bueno, de repente uno quisiera encontrarse poemas o relatos o leyendas, y no, se encuentra uno más las existencias de cerveza, pero bueno, gracias a ello se ha podido ir traduciendo y se ha podido ir descifrando. Entonces, así es como se escribía en la época. Entonces, imagínense toda la Torah o todos los contenidos relacionados con la Torah escritos en este tipo de tabletas. ¿Me pueden pasar la siguiente imagen, por favor? Imagínense lo escrito de esa manera. Esta es una tablilla arcilla. Ahora lo que estamos viendo ahí es una tablilla acadia. No, más bien, no alcanzo a ver. Perdón, bueno, ok. No, esta es una tablilla babilónica. Este es un fragmento del poema Enuma Elish, que es el texto babilónico donde se concentran los relatos equivalentes a los relatos de la creación del texto bíblico, es decir, en Enuma Elish viene toda la cuestión de la creación hasta el diluvio. Entonces, aquí ya estamos viendo un tipo de tableta más pretenciosa, ¿no? Si se pueden dar cuenta, es mucho más grande y tiene mucho más contenido que la tablilla que habíamos visto anteriormente. Y es otro tipo de acomodo de la información. Son las mismas letras. Las letras sumerias se estuvieron utilizando durante varios siglos, fueron el primer método de escritura. Ya después cada cultura empezó a desarrollar su propio alfabeto, pero por lo menos en un principio sumerios, acadios, elamitas y babilonios escriben con este tipo de letras, y ya, aunque cada quien es su idioma, pero ya después van desarrollando sus propias formas de escritura. Siguiente imagen, por favor. Bien, este es un código legal babilonio. Esto es más o menos del siglo XVII, antes de la era cristiana. Ya para ese tiempo los sumerios habían desaparecido, pero si estamos hablando del siglo XVII, estaríamos hablando más o menos de unos 4 siglos antes de Moisés. Entonces, esta es la forma en la que se escribe en la época. Entonces, hay que irnos ubicando en contexto. No es que el contenido de la Torah estuviera en varios libros, más bien es que estaba en varias tabletas de arcilla. Es decir, originalmente la idea no es un rollote con 5 libros, sino todo ese texto ahí impreso en tablillas. Lo interesante es esto. Obviamente las naciones antiguas, las culturas antiguas, no tenían idea de lo que ha sido la evolución de la historia. Toda esta claridad o ya objetividad que nosotros tenemos hoy en día para saber cómo fue evolucionando la escritura, es algo que conocemos del siglo XIX para acá, es reciente. Entonces, obviamente, en la Edad Media o todavía antes, hace 2000 años, si tú le preguntabas a cualquier rabino o a cualquier líder judío cómo se había escrito la Torah originalmente, seguramente te iba a decir que era un pergamino. Esas eran las Torahs que ellos conocían, las de pergamino. Al rato vamos a ver imágenes de cómo eran en la antigüedad. Pero, por eso podían tener una idea de que todo estaba organizado más o menos igual. Hoy sabemos que no, que la Torah, al igual que todos los libros de la humanidad, ha ido evolucionando como todos los libros de la humanidad. Entonces, pueden imaginarse en el desierto, o sea, en la peregrinación de Moisés, no era tan sencillo como andar con tu rollito de papel aquí, no, andar cargando todo esto, imagínate. Pues luego ya, una vez que se establece el reino, y a partir de Saúl, luego David y Salomón, y los archivos del reino de Israel, el antiguo reino de Israel, la cantidad de tablillas que tenían que existir. Y eso se prolonga prácticamente hasta la era de la invasión babilónica. Los babilonios como los asirios, tenían la sana costumbre de cuando entraban a conquistar un pueblo, reventarles todo eso, borrar su memoria histórica. La destrucción de libros y de textos que dejaron esas dos culturas, sobre todo los asirios, eran los más salvajes, es enorme. Entonces, por eso, después del exilio en Babilonia,
viene la necesidad de reorganizar todo el material, y ahorita vamos a seguir viendo. Pásenme la siguiente imagen, por favor. Ok, este es otro ejemplo de texto de narrativa. Este también es parte del Enuma Elish, es narrativa mitológica. Nótese cómo aquí es más discursivo, ¿no? Se ve más prosaico, en el buen sentido de la palabra, o sea, una prosa así fluida y extendida a lo largo. Estos son fragmentos, este es más o menos el bloque completo tal y como se ha recuperado. No es algo que se sepa mucho, pero hasta antes del inicio de los problemas en Siria y en Irak, digamos en la última década, cada año normalmente se hacían campañas arqueológicas en toda esa zona. Ya se tienen ubicadas varias ciudades antiguas que están en proceso de desenterrarse. Es decir, ya no se tiene que descubrir, ya se sabe dónde están. Nada más hay que seguir desenterrando. Y la cantidad de tablillas que se siguen sacando de esto es impresionante. O sea, hay toda una cantidad de conocimiento sobre el Medio Oriente ahí enterrado, y que bueno, ahorita se ha interrumpido porque la gente de esos países no sabe llevarse bien, todos los resuelven a cañonazos. Entonces, bueno, pero esto es para que se den una idea de, en el momento en que surge la identidad, el pueblo de Israel, la nación de Israel como una identidad, que es básicamente con el éxodo y la Torá, así es como se escriben los textos. Les decía, es maravilloso como, pese a que muchas culturas olvidaron con el paso del tiempo que originalmente la escritura era así, la Torá sí lo recuerda, y por eso la Torá menciona que Moshe bajó con 2 tablas. O sea, cuando dice que bajó con 2 tablas, con lo que Dios le había dictado, imagínense, no tablas en el sentido de un pedazo de madera con el que podrían hacer una pared, pero una puerta más bien, sino tablillas de arcilla con escritura cuneiforme. Entonces, pónganse en contexto, así fue como se empezó a poner por escrito la Torá. Siguiente imagen, por favor. ¿Qué tenemos ahí? Ok, los egipcios, una lástima que se ve chiquita, según yo pedí a Google que me mandara puras imágenes grandes. Sí, ya me están ampliando. Ok, gracias, ahí está bien. Ahí se puede ver, estos en Karnak, una de las zonas arqueológicas más importantes de Egipto, y se puede ver, se ven rayitas, ¿no?, en los pilares. Los egipcios fueron los que inventaron, los que llevaron esta manía de escribir sobre la piedra a su versión monumental. O sea, por eso dicen, ¿no?, que ahorita Facebook es como el antiguo Egipto. La gente escribe en los muros y adora a los gatos. Entonces, los egipcios decoraban el interior de sus templos con escritura. Karnak es una zona donde están construidos un montón de templos. O sea, es un panteón, en resumidas cuentas es un panteón. Nada más que ahí los faraones, en vez de poner su tumba, como nos hacemos la gente normal en los panteones, ponían un templote al dios de su principal devoción y su tumbota. Entonces, toda esa zona que es llamada también el Valle de los Reyes, que va desde Luxor, Karnak, Gizeh, etc., varias poblaciones egipcias, está llena de templos enormes, y donde aparte cada faraón ponía su biografía y todas las grandes hazañas que había hecho escritos en la pared. Entonces, esa es la forma en la que los egipcios dejaron sus principales registros escritos. Lo que conservamos de ellos, que está sobre papiro y sobre papel, es muy reducido, muy pequeño porcentualmente hablando. Entonces, imagínense, de este contexto cultural sale el pueblo de Israel en el Éxodo. Es decir, saliendo de aquí, de esto que están viendo, es cuando Israel recibe la Torá. Entonces, toda la lógica que tiene el propio pueblo de Israel en ese momento es esta, de que las cosas se escriben en las paredes. No les estoy dando permiso a sus niños de que escriban en las paredes. Si lo hacen, regáñenos, disciplínenos. Pero esta es la lógica con la que el pueblo de Israel sale de Egipto. Así es como ellos entendían que se escribían las cosas. Siguiente imagen, por favor. ¿Esto qué es? Es un obelisco egipcio, exactamente, donde podemos ver, obviamente, los detalles de escritura. O sea, de que a estos señores les encantaba que uno pudiera estar leyendo desde lejos lo maravilloso que era el faraón, ¿no? Ya saben cómo son los políticos. Siguiente imagen. ¿Esa escritura es cuneiforme? No, esta escritura es jeroglífica, porque aquí estamos hablando de escritura monumental. Entonces,
ya se puede dar uno el lujo de hacer trazos más complejos que la escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme, la cuña no es muy fácil de manejar, no es como una pluma Bic. Entonces, las letras cuneiformes son muy rudimentarias, como las primeras que veíamos. Y justo ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Típico cuadro, ¿no? Esto ya lo identifican perfectamente, es Moisés con las tablas de la ley. Pero este cuadro tiene un error. Este cuadro tiene un error. Noten las letras, a ver si me puedes ampliar un poquito la imagen para que se vea. Lo que me interesa son las letras ahorita de la... Entonces, sube un poquito y bájale ahora. Bueno, ok. Vean las letras. Son letras hebreas como las que ustedes pueden ver aquí en la sinagoga. Ese tipo de Aleph Bet o ese tipo de letras no son las de la época de Moisés. Entonces aquí nuestro pintor hizo un cuadro chulo, re bonito, pero cometió un anacronismo severo al poner las tablas de la ley con letras que no corresponden a la escritura de esa época. ¿Por qué? Porque la escritura cuneiforme necesita trazos más sencillos. Es decir, escribir esas letras con un puño debe ser un condenado suplicio que uno se debe tardar horas y horas y horas. Siguiente imagen, por favor. Esta es una imagen más conocida todavía, Charlton Heston, así déjame Charlton Heston en los 10 mandamientos, una película no muy bien apegada al texto bíblico, digo por necesidades obvias de estructura cinematográfica, pero que sorprendentemente las tablas están bien hechas. Esas letras son paleohebreas, es decir, ese tipo de letra hebrea más antigua, prácticamente afín a las letras del Aleph Bet fenicio. Ustedes pueden ver aquí abajo una tabla con los diferentes, con la evolución del alfabeto. Ahí, digo, no está indicado cuál es cada cual, pero van a poder ver muchas de estas letras antiguas. Así es como debió haber estado escrito efectivamente las tablas de la ley en ese tiempo y toda la Torah. Entonces, ahora nada más imagínense el tipo de tablillas de arcilla que vimos en las imágenes anteriores con estas letras. Estas ya son las letras característicamente paleohebreas, que son, digamos, el punto donde se está saliendo del lenguaje egipcio y del lenguaje fenicio y se está encaminándose hacia el hebreo. Entonces, este tipo de trazos sí es relativamente fácil de hacerlos con una cuña. Entonces, así se escribían en la época. Siguiente imagen, por favor. Este es un texto en paleohebreo. Aquí tenemos letras hebreas antiguas. Las letras hebreas modernas que hoy utilizamos, a las que llamamos el Aleph Bet cuadrado, porque vamos, el molde de cada letra es un cuadro, sobre eso se hace cada diseño, que obviamente no coincide con esto. Esas las empezamos a usar los judíos después del exilio en Babilonia. Y son características ya de la época en la que empezamos a escribir en pergamino o en papiro, porque esas sí se pueden hacer con pluma, ya, con pluma de pollo, me refiero literalmente. Este tipo de trazo, como pueden ver, son básicamente líneas rectas, casi no hay curvas, y las que tienen curvas son muy discretas, por ejemplo, como esta, que es una Dalet, o la Lamed, que está ahí un poco más adelante, me refiero, perdón, son curvas muy discretas, no son trazos redondos, característicos de la escritura cuneiforme. Entonces, este es un excelente ejemplo para que vean el tipo de letras antiguas. Todavía, entre los rollos del Mar Muerto, se han encontrado unos, que son 4 rollos escritos así. No se sabe, bueno, o sea, este tipo de escritura es más o menos del siglo 8, 9, 10 antes de la era cristiana. Los rollos del Mar Muerto son la gran mayoría del siglo II antes de la era cristiana. Los documentos que están escritos así obviamente no se escribieron en el siglo VIII antes de la era cristiana, son del siglo II o del siglo III. Por alguna razón, se discute mucho entre los especialistas, los qumranitas los quisieron escribir con ese tipo de alfabeto, con ese tipo de letras. Es como si yo ahorita me obsesionara por escribir cuentos, pero en vez de utilizar mi computadora, utilizar una máquina Remington modelo 1940. O sea, los tipos querían hacerlo de esa manera, no sabemos todavía por qué a ciencia cierta, pero este es el tipo de Aleph Bet que se utilizaba en esa época de la antigüedad. Entonces, toda la escritura original de la Torah debió estar en este tipo de letras. Toda la escritura de los primeros libros que se hicieron en esa época
de todas las crónicas que se empezaron a archivar de los reyes de Israel y luego ya cuando se divide el reino de Samaria y de Judá, debieron estar en este tipo de escritura que es el propio de la antigua cultura hebrea. Ya después, en el exilio en Babilonia, les decía, se adoptan las letras arameas de tipo cuadrado. Entonces, el hebreo que nosotros leemos y escribimos hoy, en realidad es una escritura de tipo, es hebreo, pero la escritura, el dibujo de la letra es de tipo arameo y es el típico arameo cuadrado propio de Babilonia hacia el siglo VI, antes de la era cristiana. ¿Me puedes poner la siguiente imagen, por favor? También se leía de derecho. Sí, siempre se igual, eso sí no cambia. Hasta la fecha eso no cambia, ¿no? ¿Eran 22 letras? Sí, exactamente. Sí, son las 22 letras. Las culturas pequeñas, como las culturas cananeas, y en este caso la cultura israelita, aparte, digamos, muchos de sus documentos no los escribían en arcilla, en tablillas de arcilla, muchos los hacían en lo que se llaman óstracas. Las óstracas son piezas de cerámica con texto escrito. Entonces, aquí pueden ver un perfecto ejemplo. Esto proviene de una óstraca, dice que mensaje de Laquis tetragrama. Bueno, ok. Sí, estamos hablando de esto, está recuperado de la zona arqueológica de Laquish, que es una de las más importantes en Israel, y es un texto bíblico escrito en una vasija, a manera de óstraca. Entonces, aquí lo que están marcando es que estas 4 letras son el tetragramatón, las 4 letras sagradas, es decir, la Yud, la He, la Vav y la Yud, pero en el Aleph-Bet paleohebreo, en la forma antigua como se escribía. Muchos rollos del Mar Muerto, les decía que hay 4 que están escritos en este tipo de letra, pero muchos otros, no todos, pero sí varios, están escritos ya en el... Ahorita vamos a ver un rollo del Mar Muerto, para que vean cómo cambia la escritura con los siglos, pero muchos están escritos en letra hebrea cuadrada de tipo arameo, que les decía hace rato, pero el nombre de Dios, las 4 letras del nombre sagrado, lo ponen en letras paleohebreas, en estas letras antiguas. Entonces, esto ya es típico de la época israelita, es decir, estamos hablando más o menos entre los siglos X y el siglo VI antes de la era cristiana. Muchos de los documentos que hemos recuperado de esa época, como si hubiera estado ahí, que los arqueólogos han recuperado ese patrimonio de la humanidad, ¿no? Que hemos, eso los incluye ustedes también, recuperado de esa época, se ha recuperado justamente en óstracas, es decir, en piezas de cerámica con un texto escrito. Siguiente imagen, por favor. Esto es bastante más antiguo, pero es otro tipo de coso. Es bastante más antiguo, esto es sumerio, es decir, estamos hablando aquí más o menos del siglo XXII, 23 antes de la era cristiana, o sea, más de 1000 años antes que el anterior, pero para que se den una idea, esta es una tableta es redondo, es una circular, es una tablilla astronómica. Ya obviamente se ve que hay borrado mucho, aquí nos falta mucho del texto, pero la división original es de las 12 constelaciones y las anotaciones que hay son de carácter astronómico. Entonces, todas las cuestiones calendáricas que en el judaísmo son muy importantes para la cuestión de las fases de la luna, la celebración de la Aviv o de la Pascua en el mes de primavera, etcétera, etcétera, todas estas cuestiones de índole calendárica, así es como las culturas antiguas de la zona de Mesopotamia se escribían para que se den una idea de cómo se llevaba este tipo de registro. Entonces, imagínense lo complicado que era el estudio de la Torah en ese momento, en que nada más la casta sacerdotal tenía los conocimientos suficientes para leer y elaborar todo este tipo de documentos escritos, y por lo tanto, o sea, por ejemplo, en el libro de Esdras se menciona como después de que Esdras toma el rollo de la ley y sale y se lo lee a toda la gente, que uno diría, bueno, no era más fácil, bueno, ok, supongamos, era difícil que cada quien tuviera su copia, claro, que voy de acuerdo, pero de veras era necesario a llamar a toda la gente y estarles ahí leyendo. Pues sí, en esa época no había de otra, porque se leía, o se venía de una etapa en donde se veía en este tipo de documentos, con este tipo de escrituras, y por lo tanto era imposible que cada quien tuviera su copia. Generalmente nada más la casta sacerdotal y los palacios del rey o las oficinas de
del rey tenían copias de documentos escritos. Entonces, imagínense lo complejo que era en la época. Pásame la siguiente imagen, por favor. Ok, este es un rollo del Mar Muerto. Aquí ya pueden ver el tipo de escritura, ya más parecido a lo que conocemos, ¿no? Ya aquí quienes conozcan un poco de letras hebreas, pues ya pueden reconocer, por ejemplo, perfectamente una Lamed, una Hei, una Mem, una Vav, una Ayin. Ya es más fácil de leer porque son las letras que conocemos. Obviamente cuando le llamamos Aleph Bet cuadrado y pensamos, por ejemplo, en las letras de impresión que podemos ver aquí en la sinagoga, pues esas ya son bonitas, no son de imprenta, no, bueno, así es como se puso a escribir el hebreo cuadrado. Les decía, este tipo de letras se empiezan a utilizar después del exilio en Babilonia, porque obviamente es una época muy compleja en muchos sentidos, y aquí pasa algo interesantísimo. A partir del exilio en Babilonia, la cuestión de la lectura y la escritura deja de ser patrimonio exclusivo de la casta sacerdotal. Está comprobado que fue en Babilonia donde de repente el pueblo judío, la gente judía, empezó a saber leer y escribir de manera más generalizada. ¿Por qué? Por negocios. Simple y sencillamente por negocios. Porque había que estar haciendo negocios, y se sabe que la comunidad judía en Babilonia, durante esos 50 años que duró más o menos el exilio, desarrolló una gran actividad de negocios. Entonces, la gente empieza a escribir, ya no nada más los sacerdotes, la gente común, el judío común, empieza a escribir, y por lo tanto se tiene que utilizar, si están aprendiendo a escribir en un lugar donde el idioma es el arameo, es obvio que aprendieron a escribir en arameo. De hecho, a partir de esa época, el arameo se va a convertir en la lengua franca, es decir, en el idioma coloquial, el idioma de calle para la población judía. Y por lo tanto, las letras que se van a empezar a utilizar son las arameas. En la práctica religiosa fue donde los escribas empezaron a escribir todos los documentos en idioma hebreo, pero con letras de tipo arameo, y obviamente ya con lo que llamamos la escritura cuadrada. Entonces, este es el tipo de escritura que se empieza a utilizar ya a partir del exilio en Babilonia, que es la base de donde se origina, bueno, donde nada más se perfecciona el trazo con el hebreo de imprenta hasta la fecha, ¿no? Y obviamente también se va volviendo cada vez más frecuente y más común que la escritura sea en pergamino, en un material de origen animal. Obviamente el judaísmo va a imponer una serie de reglas respecto a qué animales se pueden utilizar para esto. Mucho del pergamino que se utiliza en la actualidad, por ejemplo, para un título profesional, se hace de piel de cerdo. Ha sido muy normal utilizar la piel de cerdo para pergaminos. Obviamente en el judaísmo eso está prohibido. Tiene que ser de un animal kasher, de un animal limpio. Pero bueno, entonces este es el tipo de escritura. Ahora, ubíquense en la época. Imagínense a los babilonios llegando a los archivos donde estaban todas las escrituras israelitas y reventándolos, destruyéndolos. Imagínense, después del exilio en Babilonia, a los escribas judíos llegando a Jerusalén a recoger los destrozos, los despojos de todo eso, y empezar a armarlos. A ver, aquí hay un cachito de la creación, este es un cachito del diluvio, empezar a armar el rompecabezas y pasarlo todo a pergamino. El texto ya escrito con pluma, con tinta, en pergamino. Según la tradición judía, ese es el gran mérito que tuvo Esdras, el escriba. Según la ciencia, según la teología bíblica, bueno, no se puede decir que Esdras lo hizo, pero sí, definitivamente, es en esa generación en la que se regresa del exilio en Babilonia, la que efectivamente se encarga de todo esto. Entonces, imagínense, hay una leyenda registrada en el libro cuarto de Esdras, que es un libro apócrifo, un libro de la tradición apocalíptica, que, aunque es un relato legendario, refleja perfectamente bien, preserva perfectamente bien esta memoria histórica. Según esta leyenda, cuando Esdras y los demás escribas llegan a Jerusalén, encuentran todo destruido, no había sobrevivido nada, absolutamente nada. Entonces Esdras entra en depresión, le dice a Dios, ¿qué vamos a hacer ahora sin tu ley? Dios se le revela en una noche, viene un ángel,
y le dice, prepárate, junta a 80 escribas, porque Dios te va a volver a revelar toda la Torá. Entonces Esdras al día siguiente junta a todos sus escribas, los tiene listos ya con pergamino, papel, pluma, listos para escribir, y encuentran ahí, en donde se reúnen, hay un cáliz con un líquido color fuego. Entonces nos dice el cuarto libro de Esdras que Esdras se toma este líquido, debe ser una droga potentísima, entra en un trance formidable del Señor, y en trance empieza a hablar. Cada escriba escuchó algo diferente, no escucharon lo mismo. Cada escriba escuchó algo diferente y cada escriba escribió lo que iba escuchando. De esa manera, dice, se recuperaron los libros sagrados que se habían perdido. Entonces se recuperó tanto la Torá de Moisés, dice también la leyenda, como 120 libros secretos que solamente se le revelan a unos pocos. Bueno, eso ya son típicas especulaciones apocalípticas, ¿no? Pero me refiero, lo interesante históricamente hablando de esta leyenda es que preserva la memoria de que efectivamente Esdras y su generación encuentran el patrimonio escritural del antiguo Israel y lo encuentran muy dañado y lo tienen que reconstruir. Entonces, la forma de la Torá, me refiero a la organización, el orden de los relatos, la organización en 5 libros y ya todo en un rollo completo, eso viene de la época de Esdras, de hace 2600 años. Y ya es cuando se empieza a escribir así. Entonces, empiezan a desarrollarse todas las leyes que tienen que ver con el sofer, es decir, con el escriba. Todas las leyes que tienen que ver con la cuestión de la pureza ritual. El sofer tiene que darse un baño ritual antes de empezar a escribir, hasta la fecha, esas son las reglas. Tiene que usar un tipo de tinta especial, tiene que usar un tipo de pergamino especial y tiene que utilizar, bueno, decir obviamente una serie de rezos antes de empezar y obviamente escribir el texto con ciertas reglas de caligrafía. Ponme la siguiente imagen, por favor. Ya vamos acercándonos un poco más a la modernidad. Esta es una imagen más amplia de un rollo del Mar Muerto. Este es el rollo que mejor se ha conservado. Si ustedes se pueden dar cuenta, nada más falta el cachito final, o sea, generalmente está dañado un renglón, completamente desaparecido ahí abajo, pero y está dañado otro. Generalmente de aquí para arriba se preserva todo. Este es el libro de Isaías. Es el rollo mejor conservado de todos los que se encontraron en el Mar Muerto. El único rollo que prácticamente se encontró completo, de hecho. Este data más o menos del año 150 antes de la era cristiana y fue muy importante para poder evaluar cómo ha sido la evolución, porque una cosa es la letra, otra cosa es el texto, y eso también es un relajo. Por ahí, sobre todo en iglesias, circula el mito, y es un mito, de que no ha habido ningún cambio. No es cierto, claro que ha habido cambios, porque los idiomas cambian. Es decir, el mismo español no lo hablamos como hace 100 años. Los idiomas cambian, también el texto bíblico tuvo que ir sufriendo ajustitos. Máximo porque era un texto reconstruido después de que los babilonios habían dado en la torre. Entonces, pero de todas maneras, el rollo de Isaías en este caso fue muy importante para detectar que los cambios que han habido de entonces a la fecha, en términos proporcionales, son mínimos, es decir, son de carácter ortográfico, ajustes ortográficos por la evolución lógica del lenguaje, y sobre todo son variantes redaccionales mínimas que en términos generales no alteran el contenido del documento bíblico. Eso sí. Siguiente imagen, por favor. Entonces, esto, está chiquito, gracias. Esta es una página de una Torá. Este es el llamado Codex Leningradensis o Códice de Leningrado. Es una de las copias más antiguas que tenemos de la Torá, data más o menos del año 1000. Es una de las copias más antiguas completas que tenemos de la Torá. Aquí podemos ver ya la idea de la organización del texto en columnas. Bueno, ahí la imagen se difuminó un poco por la ampliación, pero se pueden ver perfectamente bien ya las letras cuadradas, casi idénticas a las que tenemos hoy, es decir, casi de imprenta, y esto está hecho a mano.
Es decir, ya estamos viendo aquí la evolución perfecta, plena, completa en el oficio del escriba judío, donde ya escribe de tal manera que parece literalmente impreso. Y esto es más o menos 500 años antes de que Gutenberg inventara la imprenta. Ahora, lo interesante con el códice de Leningrado, y ahorita vamos a ver una imagen del códice de Alepo, el otro códice que es también igual de antiguo, es que no son rollos. Todavía no se escribe la Torá en rollos, sino en un cuaderno, es decir, en un librito. Claro, como el libro hebreo se abre, digamos, al revés, como se ven aquí, pero son fojas cosidas, como un cuadernillo que se va abriendo así. Pero nótense, aprecien ya la calidad del trabajo, la calidad de la precisión de la escritura. Lo interesante en aquí no se aprecia bien. A ver, ponme la siguiente imagen. Y no me la agrandes. Bueno, ponme la siguiente imagen, no te digo si me la agrandes o no. Así déjame. Ok, aquí sí se aprecia perfectamente bien los puntitos que hay abajo de las letras, que esa es la obra de los llamados masoretas. Masoreta viene de la palabra masora, que significa tradición. Entonces, es una palabra que se utiliza en el sentido de algo que preserva el conocimiento antiguo o las tradiciones antiguas. Por ejemplo, el judaísmo conservador de hoy, en hebreo se le llama judaísmo masortí, viene de la misma palabra. Entonces, los masoretas fueron los escribas, principalmente en Francia, que alrededor del siglo VIII, aunque es entre el siglo VIII, X, XI más o menos, se dedican a generar todos los escribas siempre estaban haciendo copias de la Torá. ¿Por qué? Porque son de un material biodegradable, entonces con el tiempo se va desgastando y acabando, ¿no? Un pergamino de la Torá bien aprovechado puede tener una vida útil más o menos de 300 años, pero bueno, llega un momento en que ya no se puede usar, entonces había que hacer una nueva copia. Entonces, los masoretas son los que, para que no se pierda la correcta pronunciación del texto, que ellos la aprenden de memoria durante generaciones, idean un sistema de puntos para indicar las vocales, porque acuérdense que el hebreo se escribe sin vocales. Entonces, desarrollan un sistema de puntuación. Aquí sí se ve muy claro, bueno, no muy claro, pero sí se ve. Es un poco difuso también, se ve más o menos como cuando no me pongo los lentes. Pero aquí sí se ven los puntitos abajo de las letras, que son las indicaciones vocálicas para que se tenga la pronunciación correcta. Esta imagen es del códice de Alepo, el otro que les digo que es igualmente tan antiguo como el códice de Leningrado, nada más que el códice de Alepo está incompleto, a este sí le faltan varias páginas, pero bueno, es uno de los grandes tesoros de la historiografía bíblica. Siguiente imagen, por favor. Bien, ahí tenemos una imagen otra vez del códice de Alepo, pero ya tomado de lejos, para que se vea cómo está encuadernado. Digo, es muy árabe, ¿no? O sea, se ve un trabajo finísimo, o sea, estamos hablando de un libro, no me refiero al contenido, sino al libro como objeto. Estamos hablando de un libro fabricado pues, en una de las épocas de esplendor cultural en los países árabes. Entonces, bueno, la comunidad judía de de Alepo, en Siria, una ciudad que ahorita está siempre sencillamente siendo destruida. La comunidad judía de Alepo refleja todo ese esplendor cultural del antiguo califato de Damasco y debieron haber producido varios, nada más ha sobrevivido este. Estamos hablando de un libro, un pergamino de 1000 años de antigüedad, no es cualquier cosa, es una belleza del libro, o sea, el objeto como tal es una obra de arte maravillosa. Así es como se hacían las torás, como aquí les decía en plural. Así es como se hacían en esta época. Todavía no se había desarrollado el sistema en rollo fijo en 2 columnas, que ahorita lo vamos a empezar a ver. Entonces disfrútenlo, aprecienlo. Esta es una maravillosa foto del códice de Alepo. Bien, ya no lo disfruten, ya no lo aprecien, pásenlo. Gracias. Que me gustan algunas. Esta es ya la forma que se empieza a imponer en la Edad Media. No se fijen tanto en la parte de madera, que son los pilares, las columnas de madera, sino en el rollo. Y digo lo de las columnas porque ahorita, como vamos a ver, hay diferentes formas de armarlas, dependiendo de si es de la tradición sefaradí o de la tradición ashkenazí.
Pero bueno, aquí lo que ya podemos ver es el rollo tal cual es. Vean cómo se preserva la idea de las columnas, es obvio, o sea, hubiera sido imposible escribirlo todo nada más en una sola columna, habrá tenido que hacerse un pergamino larguísimo hacia abajo, entonces lo más práctico es hacerlo así. Obviamente para irlo leyendo, dos personas por lo menos tienen que ir dando vueltas a las columnas para que se vayan enrollando de un lado y desarrollando del otro. Pero bueno, ahí está el mismo tipo de texto, la organización de las letras pueden ver ustedes que ya es muy similar a como está en el Códice de Alepo, nada más que con más espacio. La ventaja obviamente de hacerlo así es que se puede meter más texto en una columna, si se dan cuenta son columnas más grandes y también más anchas, entonces se vuelve un poco más práctico, ¿no?, para efectos de lectura. Entonces a partir de la Edad Media es cuando el Sefer Torah, bueno, es cuando se empiezan a hacer sefarim, es decir, rollos. El material es el mismo, el ritual es el mismo, esta cuestión pergamino, de animal kasher, tinta especial, se utiliza obviamente una pluma de ave kasher y el sofer tiene que hacer todo el ritual, el escriba tiene que hacer todo el ritual de purificarse, hacer rezos y como último requisito, antes de empezar a escribir, ahorita vamos a ver una foto de un sofer moderno escribiendo, toman un pedacito de pergamino para probar la pluma y la tinta y escriben la palabra, el nombre Amalek, que es uno de los enemigos de Israel en la Torah, porque hay una ordenanza en la Torah que dice, borrarás el nombre de Amalek de sobre la faz de la tierra. Entonces lo que hace el sofer para obedecer esa mitzvah, esa ordenanza, es escribir el nombre, con eso prueba que la pluma funcione bien, que la tinta esté bien, y entonces lo tacha, lo borra. Y de esa manera, o sea, se cumple la ordenanza de borrar ese nombre, para no tener que hacerlo en carne propia, o sea, tener que andar matando gente. Digo, aparte los amalecitos no existen ya, así que siguiente imagen, por favor. Aquí tenemos ya un Sefer Torah moderno. Ya pueden ustedes ver que el papel está blanqueado, eso ya son técnicas modernas que no chocan con el concepto de kashrut, o sea, de limpieza, y el pergamino por la parte de dentro está blanqueado, es más claro. Pueden ver o sea, toda la manufactura en general, ¿no? Desde el forro de tela como estos, se ve bastante más nuevo que los que tenemos ahí. La manufactura de las columnas, que son generalmente se hacen en madera, se puede ver que aquí estamos hablando ya de una producción moderna. Entonces, bueno, ya han visto ustedes más o menos un panorama fotográfico desde las antiguas tablillas sumerias hasta cómo se hacen hoy los sefarim, cómo ha evolucionado todo este asunto, es interesantísimo. Por eso, cuando se encuentra un documento, una tablilla, un pergamino antiguo, no es tan difícil darnos idea de a qué época pertenece. Son los rasgos característicos de cada uno de estos los que con relativa facilidad le permiten a un arqueólogo decir, esto es de la etapa pre-israelita, esto es de la etapa israelita, esto es de la etapa post-exílica, o esto es de la etapa rabínica inicial, o esto es de la etapa medieval. Y algún día podrán decir, esto es del siglo XXI. Me refiero, no es tan difícil más o menos calcular la edad por la forma en la que ha venido evolucionando, no nada más la técnica de escritura, sino también la forma en la que se hace el libro. En la antigüedad, bueno, como cuadernillo, ahora como rollo. Siguiente imagen, por favor. Aquí estamos viendo el sofer en el momento de escribir. Tenemos una imagen muy bien empleada. Vean la precisión de las letras. Ahí, me la puedes voltear, ¿no? ¿La imagen? Please. Ok, bueno, queda un poco flaca, pero ahí pueden ustedes ver perfectamente el tipo de trazo. Obviamente las plumas de hoy, esto es pluma de ave, así como, imagínense la romántica escena de Edgar Allan Poe escribiendo con su pluma de ave, sus cuentos. Pluma de ave nada más que, obviamente con la precisión de los instrumentos filosos de hoy, se puede cortar de tal manera que quede perfecta para hacer esa perfección de trazos. Pueden ustedes notar las rayitas, ¿no?, que se ven ahí, que la persona que se encarga de fabricar el pergamino y tenerlo listo, hace esas marcas para que sobre ello
vaya escribiendo el sofer y todo quede derechito. Es toda una disciplina. Prepararse para ser sofer es tan complicado como para prepararse para ser rabino. Es decir, requiere de muchos años de estudio, aparte de todas las reglas que uno tiene que saber. El sofer tiene que tener un conocimiento absoluto del texto bíblico, porque no se puede dar el lujo de equivocarse en una letra. Entonces tiene que tener un conocimiento prácticamente de memoria de todo el texto bíblico. Obviamente está prohibido escribir de memoria, aunque se lo sabe de memoria, no puede escribir de memoria, tiene que tener ahí junto el sefer de donde está copiando. Y tiene obviamente todo un equipo de rabinos supervisándole cada detalle. Si se equivoca, obviamente al principio, bueno, cada pliego de pergamino es una página que se va cosiendo y ya queda como un pliegote, que es el que se enrolla. Pero obviamente si en una de estas páginas se equivoca, esa no se puede utilizar, no se puede tirar la Torah, no se puede destruir, porque es algo sagrado. Entonces se archiva junto con otros documentos ya no aptos para uso litúrgico, por desgaste o por lo que sea, que se almacenan en lo que llamamos una gemisá, que es, digamos, una especie de armario en donde se guardan los documentos sagrados que ya no pueden utilizarse. Entonces, en este caso, el sofer tiene que hacerlo todo eso con una precisión absoluta, no se puede dar el lujo de cometer errores. Entonces, por eso el trabajo de elaboración de un Sefer Torah es bastante lento, promedio 1 año más o menos, para terminar de hacer toda la copia. A veces se tarda un poco más. Si es un sofer muy famoso que tiene un montón de encargos, todavía se va a tardar un poco más. Y esto es carísimo, como podrán imaginar. Esto simple y sencillamente es carísimo. Es decir, un Sefer Torah no puede andar costando menos de unos $30,000, lo que cuesta la mano del material, pero también todo el tiempo que se invierte en esto. Es buen oficio de software, no sé por qué no me dediqué a eso. La siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos un corte de cómo es el Sefer Torah. Obviamente, esto imagínense lo más largo hacia allá, mucho más largo y también para allá, pero así es como se ve, digamos, el rollo. Así es como están organizadas las columnas. Vean la calidad de la letra, parece casi letra de imprenta. Los manejos de los márgenes son así hiper precisos. Todo se copia igual, es decir, un sefer tiene que ser igualito al otro. Es decir, tiene que empezar con esta letra aquí y terminar aquí, o sea, ni aquí, ni aquí, ni aquí, aquí. O sea, si terminó tantito menos de la mitad, ahí, punto, o sea, no hay vuelta de hoja. Son cuestiones de precisión sorprendentes porque, por ejemplo, si tomamos en cuenta que el pueblo judío estuvo exiliado durante algo así como 1800 años, cuando se comparan los sefarim que se producían, por ejemplo, en Rusia, finales del siglo XIX, con los sefarim que se estaban produciendo en Argelia, siglo XVII, son idénticos. Idénticos. El diseño, el contenido. De hecho, en cuestión de contenido, las únicas Torás que son distintas, que tienen una variante, son las que vienen de Yemen, que estamos hablando de una de las comunidades judías que más quedó aislada desde el año 70, desde la época de la destrucción del primer templo, y que la variante nada más es una letra en todo el Sefer Torah, una yud por ahí perdida, y que es nada más una variante ortográfica. Entonces, estamos hablando, ahí sí podemos hablar ya, digamos, en este último lapso de 1800 años, de una precisión en la copia del texto. Antes no, antes hay muchas variantes, aquí no, aquí sí hay una precisión absoluta, pero es que también hay una ventaja. Este idioma ya no se hablaba en la calle. Aquí sí ya está comprobado que aunque el idioma principal era el arameo hasta el siglo I o II de la era cristiana, el hebreo se seguía hablando en la sinagoga y para cuestiones de debates religiosos. Después de la destrucción del segundo templo ya no. Entonces estamos hablando de que quienes hacen este tipo de trabajos son judíos que hablan en alemán, o que hablan en italiano, que hablan en francés, o que hablan en persa, o que hablan en árabe, no en hebreo. Entonces, como el hebreo ya no es un idioma que se esté hablando cotidianamente, ya no se deforma, ya no hay que cambiarlo, nada más tienes que aprendértelo. Y por eso se puede dar la situación de que ya no se necesiten
cambios ni ajustes en el idioma hebreo. Y por eso, desde hace más o menos 1800 años, la precisión en la transmisión copia tras copia, tras copia, tras copia a mano es absoluta. Hasta la actualidad, para una lectura en la sinagoga de la Torah, no se puede utilizar una Torah impresa. Las hay, obviamente, pero una lectura de la Torah en la sinagoga tiene que ser con una Torah de verdad. Así es como lo decimos nosotros, una Torah en pergamino y hecha con todo el rigor de la tradición y de lo que llamamos la halajá, o sea, nuestras prescripciones legales, ¿no? Siguiente imagen, por favor. Perdón. Sí. Y entonces, las primeras Torahs de este tiempo, de esta nueva era, ¿cómo era su presentación? Como el libro que vimos. Esas son, digamos, del año 1000 para atrás. Estas y el rollo de 1300, 1400, claro, es en diferentes momentos que cada país va adoptando la costumbre, pero entonces digamos que ese periodo entre 1000 y 1500 es el de transición, donde dejan de usarse las que son encuadernadas y se empiezan a utilizar las que vienen como rollo. ¿Y esa encuadernación es así como libro o como...? No, como libro, sí, como biombo, no, como libro. Exactamente. Aquí estamos viendo ya de lejos un Sefer Torah, más o menos para que vean cómo es. Este es un Sefer Torah Ashkenazi. Ahorita voy a mostrar las diferencias entre uno y otro. Es una imagen ya de cómo se ve ya todo armado y ensamblado, ¿no? Siguiente imagen, por favor. Este es la forma en la que se presenta, en la que se lleva el Sefer Torah en la tradición sefaradí. Aquí tenemos dos. Cuidado con el cable. Ok, aquí tenemos dos. Esta es una caja típica sefaradí. Esta es otra, un poco más decorada esta. Y esta es la forma en la que se envuelve un Sefer Torah Ashkenazi. Es decir, es un cilindro de tela, ¿no? Y el Sefer se mete ahí. Pueden ustedes ver que tiene aquí los dos hoyitos por donde salen las dos columnas de madera que están ustedes viendo la imagen. Entonces, aquí la bronca es andarla paseando, ¿no? Porque hay festividades en donde esto se tiene que pasear. Obviamente un Sefer Torah que nació relativamente fácil, ahorita verán imágenes, simplemente se carga aquí en el hombro y así se lleva. Esto sí generalmente lo tienen que llevar entre dos, pero es que es distinto el ritual, que en el caso de los sefaradín, esto se tiene que abrir, el Sefer Torah va metido aquí se ven los hoyitos, que es donde van las columnas, aquí se ve la salida también. Bueno, ustedes no la ven, yo sí la veo, si quieren ratitos se son, donde salen las columnas de madera, y bueno, el rollo queda aquí y queda acá, y obviamente, digamos, una página, el equivalente a una página se ve aquí en medio, entonces lo van así enrollando de un lado y desenrollando del otro. Y la lectura se hace así, digamos que esto se pone en una mesa obviamente un poco más alta, pero entonces el lector, ahorita creo que hay una foto, lo vamos a ver, el lector va leyendo directamente de todo este coso así abierto. Mientras que en el caso de un Sefer Torah Ashkenazi se tiene que sacar, hay todo un ritual así para que se le invita a una persona para que tenga el honor de quitarle la vestidura de la Torah y luego cuando se termina ponérsela. Pero entonces hay que quitarla para entonces sacar el puro rollo, ponerlo sobre la mesa y abrirlo. Entonces es diferente. La ventaja del Sefer Ashkenazi es que cuando tienes una lectura especial es más rápido buscarla, nada más desenfundas, la buscas y ya la dejas lista para la hora del regreso, que en unos sefaradíes es un poco más complicado hacer todo el proceso. Estos son obviamente arcones muy sencillos. Evidentemente, vean el decorado, o sea, se nota que hay una preocupación, un interés por hacer cosas bellas, pero bueno, es de materiales sencillos, ¿no? Se nota que viene de una época o de una comunidad que todavía no tiene muchos recursos económicos. Eso sí es una obra de arte, eso seguramente es en oro, en plata, me refiero, aquí sí hay un trabajo en material valioso, que pues, evidentemente viene de una comunidad muy pudiente. Ahorita es un poco más traqueteado, pero el trabajo en madera es bastante más fino, el tallado, la estrella de David, la menorá, la decoración aquí abajo, y ahí está. Y bueno, es exactamente la misma idea, ¿no?
O sea, ahí se ve, tiene forma de terciopelo por adentro. Ahí es en donde tenía que haber quedado cada columna y el rollo en medio para que se vaya leyendo directamente de allí. ¿Me pueden poner la siguiente imagen, por favor? Ajá, ahí están, no alcanzo a ver bien, pero están leyendo la Torah en un rezo típicamente sefaradí, es lo que les decía. Queda una parte enrollada de un lado, la otra del otro lado, una se va enrollando y la otra desenrollando, y en medio queda, o sea, vean cómo está la caja abierta, en medio queda, en lo que sería el equivalente a la página, la columna que se va leyendo. Entonces vean cómo lo tienen que mantener en alto para que el lector lo vaya siguiendo de esa manera. La lectura ashkenazí, bueno, estas son complicadísimas. Esto evidentemente es en Jerusalén, en donde está el Kotel, o el llamado Muro de los Lamentos, donde se hacen servicios de lectura de la Torah. Pues es un cuente, porque los pobres hombres tienen que andar cargando esta cosota que sí pesa, sobre todo cuando tiene el rollo adentro. Entonces es un poco un relajo. En ese sentido, los ashkenazís hemos sido más pragmáticos en el sentido de que es más portátil, pero también tiene una razón histórica de ser. Las comunidades sefaradís, sobre todo las que florecieron ya en los últimos 500 años en el Imperio Otomano, eran comunidades fijas. Los judíos de Turquía no se tuvieron que mover de Turquía. Los judíos de Alepo no se tenían que mover de Alepo. Los judíos de Damasco tampoco estaban allí. En cambio, los judíos ashkenazí estaban todo el tiempo, los estaban corriendo de aquí y de allá. Entonces, de hecho, por eso viene el chiste de que por qué hay más violinistas judíos que pianistas judíos. El violín sí te lo puedes llevar. Entonces, parece mentira, pero este tipo de diferencias tienen que ver con la idiosincrasia de una cultura sedentaria, por decirlo de una manera, y de una cultura nómada. O sea, de gente que todo el tiempo le están moviendo de lugar. Entonces, pues tienes que hacerte un Sefer Torah portátil. En cambio, si tú vas a vivir en Damasco y tus hijos van a vivir en Damasco y tus nietos y tus bisnietos, y así durante no sé cuántos siglos, la comunidad judía de Damasco estuvo allí durante más de 2000 años. Entonces es obvio que te puedes dar el lujo de hacer una cosota bien pesada porque no se tiene que mover. Ponme la siguiente imagen, por favor. Este es un Sefer Torah ashkenazí con un mantelaje digamos bonito, no estos ya están traqueteados, estos ya dieron de sí, ya se jubilaron, ya son piezas de museo. Esta es una manufactura muy característica de las de hoy. Estos ya se ven antiguos, es un tipo de tela tipo seda, no sé si sea seda. Ahora es más frecuente que los vemos en terciopelo aquí, este es de terciopelo, pero generalmente en tonos oscuros. Esto es así como que lo más clásico en la actualidad, aunque normalmente se le ponen algún texto, ¿no? Por ejemplo, aquí dice Nisim, Jaim, Meir, es decir, son los nombres de la persona que hizo el donativo o de la familia que hizo el donativo. Este es uno pelón, así sin ninguna indicación, pero generalmente a este forro se le agrega el nombre de la familia o de la persona que está donando el Sefer Torah y, si es pertinente, la razón por la que lo está haciendo, ¿no? O sea, puede ser en memoria de los papás, de los abuelos, puede ser en homenaje al bar mitzvah del hijo, etcétera, ¿no? O sea, cualquier razón que uno considere así, estoy muy agradecido con Dios, si uno tiene $30,000 de sobra o más, puede donar un Sefer Torah. Y bueno, hay sinagogas, digo, me acabo de enterar, no les digo que es sinagoga, pero me acabo de enterar que donaron otro Sefer Torah, que dije, un montón más, pero si ya tienen 30 y tantos. Digo, bueno, gracias a Dios, es una cosa que le agradecemos a Dios. Aquí en México, las comunidades judías no tienen carencias de sefarim, o sea, todas las comunidades judías, todas las sinagogas tienen lo suficientes para desenvolverse bien. Algunas tienen 3 o 4, otras tienen 30 o 40, pero digamos, no hay en ese sentido escasez, ¿no? Pero por ejemplo, cuando una comunidad no puede existir sin Sefer Torah, entonces siempre se busca, cuando se funda una nueva comunidad, una de las primeras cosas que se busca es saber quién va a donar el Sefer. Siguiente imagen, por favor. Aquí tenemos a dos judíos ashkenazís típicos, así es como se ve la Torah ashkenazí. Ahí ya tienen el Sefer fuera de su
vestidito de su forro y puesto sobre la mesa, así es como se abre y así es como se hace la lectura. Entonces, estos son característicamente jasídicos, déjenme ver el sombrero, característicamente lituanos. No, sí, podrían ser sefarditas también. Lo que pasa es que les dio por copiar el sombrero lituano. El caso es que este es el modo ashkenazí de lectura del Sefer Torah. Es distinto el ritual, o sea, aquí la Torah se pone sobre la bimá, esta parte que tienen ustedes aquí atrás. Si pueden observar, hay un como púlpito, hasta el otro extremo, bastante grande para ser un púlpito. Es decir, si lo ven es demasiado ancho como para que la persona nada más se pare a predicar, pero es para que ahí se ponga el Sefer Torah en el momento de lectura. Entonces, bueno, no necesita abrirse tanto, basta con que se vea bien una de las columnas, pero obviamente ven ustedes cómo necesita abrirse para que entonces se pueda hacer la lectura. Mientras que en el caso de la otra tradición, la Sefardí de Oriente, basta con ponerlo y abrirlo y ya de ahí se hace directamente la lectura. La siguiente imagen, por favor. Seguramente Sofra va a hacer una corrección o una indicación o debe estar haciendo un trabajo de restauración. Muchos rollos de la Torah, por ejemplo, se han recuperado de zonas conflictivas, muchos se recuperaron de la Segunda Guerra Mundial y obviamente muchos estaban incompletos o estaban dañados, entonces se ha tenido que hacer el trabajo de restauración. Por ejemplo, en la sinagoga donde yo trabajo, hace como 4 o 5 años tuvimos un bar mitzvah y la familia, de esas familias que siempre sobre el dinero, qué manera tan especial de celebrarlo. Adquirieron un Sefer Torah que se recuperó de una sinagoga de Praga y que obviamente había quedado muy dañado después de la Segunda Guerra Mundial, estaba quemado en su mayor parte y lo mandaron a restaurar. Lo donaron a la sinagoga como reliquia, básicamente, porque aunque se restauró y está completo por los daños recibidos, es un sefer que ya no se puede utilizar en un servicio de lectura de la Torah. La palabra que utilizamos en este caso es pasul. Es un sefer que ya no es apto para uso litúrgico, pero es una reliquia de mucho valor, sobre todo mucho valor emocional, y lo donaron con ocasión del bar mitzvah del niño. El forro, no es un sefer ashkenazí, tenía un forro, pero el forro parecía más de estos, es decir, una cajota metálica, pesadísima. Siempre en un bar mitzvah, una de las partes más divertidas es cuando el niño tiene que sacar el Sefer Torah y pasearlo por la sinagoga. Dependiendo de la talla del niño, las apuestas que hacemos los profesores. Decimos en qué momento el niño se va a desmayar, porque pesan, estas cosas sí pesan. Entonces, el pobre niño lo tiene que llevar por toda la sinagoga para que toda la gente se acerque y lo pueda besar. Entonces, aparte de que es un recorrido largo, es un recorrido lento. Entonces, a veces hay niños que de veras ya se nos van desmayando. Hemos tenido niños que sí, el último tramo, un adulto tiene que ya quitárselo y ayudarlo. El niño en esta ocasión no tenía por qué tener problemas, un niño gordito, si se dan cuenta, típico adolescente de estatura mediana, tirándole alto, gordito. Entonces, bueno, no es problema. Pues sí, tuvo todos los problemas del mundo, porque resulta que ese Sefer Torah que restauró, mandó a restaurar su papá y le donó a la sinagoga, pesaba lo que no pesa ningún otro Sefer Torah que es así. Así que el niño al final estaba del color de tu camisa, así rojo, ya no podía ni con su alma. Y bueno, pues obviamente son las cosas que los profesores nos hacen en la mañana en esas ocasiones. Nos divierten un montón. Ponme la siguiente imagen, por favor. Una pregunta, Sí. ¿hay un ciclo litúrgico como en las clases? Sí, ahorita lo explico, pero sí lo hay. Ya como última curiosidad, el judaísmo no ha sido un grupo homogéneo nunca en la historia. Entonces, en el año 722, antes de la era cristiana, imagínense, estamos hablando de hace 28 siglos, los asirios invaden el reino de Israel, insertan ahí una población distinta, y de ahí se deriva el grupo que se conoce hasta la fecha como samaritano, un grupo que lamentablemente es factible que se vaya a extinguir. Actualmente quedan menos de 1000 samaritanos, todos viviendo obviamente en Israel, pero quedan menos de 1000.
creo que son como 700 o 800. Ellos tienen una versión distinta de la Torá, no nada más, bueno, ellos obviamente no son parte de la evolución de la escritura hebrea, entonces como pueden ver, las letras samaritanas son distintas, muy parecidas a las paleohebreas. Si se fijan, son parecidas a las que hemos visto en las primeras imágenes. Son distintas, son letras samaritanas, pero bueno, es otro tipo de escritura. Pero también su Torah es distinta, no es la misma que la que utilizamos en el judaísmo, digamos, normal. Hay cambios interesantes, por ejemplo, en la Torah samaritana, en la Torah judía, no hay una orden de construir un templo, hay una orden de construir un tabernáculo que tiene que ser itinerante, pero en la Torah samaritana sí hay una orden de que cuando se llegue a Canaán, a la tierra prometida, se construya un templo en el monte Garizim, que es el lugar sagrado para los samaritanos. Para los samaritanos el verdadero templo no es el de Jerusalén, sino el del monte Garizim. Entonces, es distinta su Torah, es distinto su contenido. Ellos juran, obviamente, que la suya es la original. Hay una razón por la que sabemos que definitivamente no es la original. Y es que, aunque tiene estas variantes textuales, digamos que la idea general es igual que la Torah judía, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso significa que es una Torah posterior al exilio babilónico, no anterior. Entonces, de modo, por ese detalle perdieron la discusión. Pero bueno, es una variante muy antigua, digamos, una desviación muy antigua de la religión israelita que ha sobrevivido hasta la fecha, que es una lástima que esté desapareciendo y que ha sido muy importante para el estudio de la evolución del texto bíblico, porque son variantes textuales que datan de hace más de 2000 años. Entonces digo, bueno, si uno se encuentra variantes de hace 2000 años, es más o menos entendible porque era la época de las grandes discusiones entre fariseos, saduceos, esenios, etc. Pero estas son todavía anteriores, entonces es todavía muy interesante. Los samaritanos tienen su Torah, así es como la escriben. Lástima que verdaderamente sea un grupo en tan alto riesgo de extinción. Bueno, sí, ahorita... Bueno, no sé. ¿A qué se debe el riesgo de que desaparezca? Pues no sé, no tienen muchos hijos, no les ha ido muy bien. O sea, es un fenómeno muy equiparable, por ejemplo, a las etnias náhuatl, que por ejemplo aquí en la zona del Estado de México, la asimilación a la vida moderna las va mermando, ¿no? Entonces digo, obviamente sucede que mucha gente nacida en las comunidades samaritanas de repente las abandona, se integra a la vida moderna israelí, abandona toda esa identidad, de esa tradición, y así poco a poco el grupo ha ido mermando. Entonces ahora quedan 700 u 800, no más. Bien, me preguntaba de la cuestión del ciclo anual. Sí hay una organización. Toda la Torah está dividida en lo que llamamos parashot. Una parashá es una sección de la Torah, y estamos hablando de que está una para cada semana del año y una para cada festividad. Bueno, en cada festividad se lee alguna de las parashot de las diferentes semanas, pero entonces sí está todo organizado de tal manera que en cada semana del año ya sabemos lo que se tiene que leer. Eso sí. Bien, hemos visto un recorrido sobre cómo ha evolucionado visualmente, estéticamente la Torah. Espero que les haya gustado. Fue una charla no tan característica, normalmente he visto la bella, pero en este caso sí vale la pena ver imágenes fascinantes desde la antigua Sumeria y sus técnicas de escritura, incorporados obviamente por los hebreos más antiguos, hasta la fecha, cómo ha venido evolucionando todo este apasionante mundo de la Torah. Entonces, lo que pueden ver es no nada más lo que significa espiritualmente, sino también el cuidado y la importancia como objeto, en el buen sentido de la palabra, que se le da en el judaísmo. Gracias.